Mi nombre es Elín Sepúlveda y les mando un fuerte abrazo. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Silverio Manuel Bello. Y con el tema, la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Hay dos formas en que Dios se ha revelado al hombre en la historia: la revelación inmediata y la revelación escrita. La revelación inmediata es que en todos los tiempos de la historia Dios ha buscado la manera de revelarse a sí mismo al hombre a fin de darle a conocer su naturaleza, su ser, su carácter, su voluntad, su gracia, su amor y su poder como creador del vasto universo. La primera forma que Dios usó para revelársele al hombre fue mediante voz audible, señales, sueños y de visiones. A esta forma de revelación divina, la escritora Alice Luz le llama revelación inmediata. Desde la creación de Adán hasta el inicio del ministerio de Moisés, fue esa la única metodología de revelación empleada por Dios con sus criaturas humanas. Ya viene la revelación escrita, y es que con Moisés se inicia esta revelación, pero que se entienda bien que fue Dios mismo quien inauguró la forma gráfica, su proyecto escritural o de revelación escrita, como manera de darse a conocer al hombre como su criatura predilecta. En Éxodo 31:18 leemos: y dijo Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas en el dedo de Dios. El valor y la importancia de aquellas dos primeras tablas fueron escritas en Éxodo 32:15, en las que dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, dice Éxodo 32:19. Fue muy lamentable que aquellas dos primeras tablas de la ley, valiosísimas en lo infinito, porque fue sobre la ley de Dios, y fueron esas tablas las que aquel líder y caudillo, bajo un arranque de ira por la adoración del becerro de bronce por parte del pueblo, arrojó al suelo y se rompieron. Es interesante saber que las segundas dos tablas, es decir, las sustitutas de las originales, sobre las que volvió Dios a escribir el decálogo, tuvo Moisés mismo que fajarse a labrarlas con sus propias manos. Este lamentable suceso lo encontramos registrado en Éxodo 34:1, que dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como la primera, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Moraleja:
Dios da su primera bendición al hombre, pero si éste, en vez de valorarla y cuidarla, la menosprecia y la pierde, para Dios volverse a dar, tiene que pagar un alto precio. Por mucho más celo que tengamos de la obra de Dios, debemos de tener mucho cuidado de que un arranque de ira, de furia o cualquier pasión desenfrenada del alma nos controle de tal manera que sin pesar tiremos al suelo el testimonio de Dios y pequemos contra Él. Evitemos dañar con nuestras manos lo que Dios hizo con las suyas. Es interesante saber que la Biblia dice de Moisés lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Sin embargo, en una ocasión perdió los estribos, golpeando la peña 2 veces para dar agua al pueblo y a los animales en el desierto. Por más santo que sea un líder y por más responsable que tenga delegado por parte de Dios sobre sus hombros, debe cuidarse para hacer justamente lo que Dios le mande y no irse más allá de los deseos, propósitos y la voluntad de su hacedor. El líder tiene que tener dominio de sí mismo. Pablo dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7. Eso le faltó a Moisés. La dirección de Dios hay que seguirla. Su palabra hay que obedecerla. Su salvación hay que cuidarla. La relación con Él hay que mantenerla. Si por cualquier circunstancia uno falla, descuida o se desprende de alguno de estos sagrados elementos, tiene que pagar un precio muy caro. Nuestro celo por la obra de Dios no debe cruzar las fronteras de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Adán, padre biológico y representante de toda la humanidad, desobedeció el mandato y las instrucciones que Dios le dio respecto de no comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Por su desobediencia, dígase el pecado, se rompió el estado de inocencia e inmortalidad en que Dios originalmente lo había creado a él y a su mujer. Aquella desobediencia o pecado le dio lugar a que surgiera y se activara la muerte, tanto física como espiritual, para Adán y su mujer y para toda la descendencia de la raza humana, para que se restableciera la relación entre el ser humano y Dios en cuanto a la salvación y vida eterna. Tuvo que el Espíritu Santo, según el programa soteriológico de Dios, cubrir con su obra una mujer virgen llamada María, de la ciudad de Belén, y que por obra y gracia de él, ella concibiera en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía una naturaleza divina que lo hacía ser 100% Dios, pero que tenía también una naturaleza humana que lo hacía ser 100% hombre, pero sin heredar la naturaleza pecaminosa adámica en su origen. Fue así que, derramando su propia sangre inmaculada en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios, pudo pagar el precio por el pecado de toda la humanidad.
¿Qué te ha parecido este libro? La Biblia es la palabra de Dios. Yo soy Elin Sepúlveda. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale like, comenta, comparte. Dime qué te ha parecido la visión de la Biblia de Silverio Manuel Bello. La Biblia es la palabra de Dios, un enfoque apologético de la Biblia. Déjame saber si piensas que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Cómo nos ayuda la Biblia en nuestra vida diaria? Ese mundo espiritual descrito, la obra de Dios escrita. ¿Qué te pareció lo que pasó con Moisés y ese primer texto? Los libros religiosos son importantes. Los libros de la Biblia, ¿qué aportan tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento hoy en día para nosotros? Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, los libros te educan.